Hola chicos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver economía virreinal. Empezamos con el nuevo tema. Presten atención, recuerden que tienen su cuadro de 4 argumentos en su guía semanal. En su guía semanal viene el propósito y también en la actividad del Word. Tienen su cuadro de 4 argumentos. Yo no voy a mencionar qué actividad o de qué actividad se trata. Ustedes van a tener que identificarla a través de lo que yo les estoy diciendo. En la guía tienen todas las actividades económicas. Solo van a seleccionar 4, que son las primeras de las que vamos a hablar. Y para la siguiente sesión deberán seleccionar las restantes para realizar la actividad que se va a colocar. Muy bien, durante los 3 siglos que va a durar la Nueva España se van a implementar una serie de actividades económicas que le va a permitir principalmente generar riquezas mediante extracción, transformación y distribución de los recursos naturales. Recuerden que la principal riqueza económica de España dependía mucho de la explotación de los recursos naturales de las colonias, incluyendo obviamente la Nueva España. Esta explotación de recursos naturales se va a dar a través de diferentes actividades productivas que vienen siendo los obrajes y talleres, la agricultura, la minería, las propiedades de la tierra, el comercio, la ganadería, formas de trabajo, los impuestos. Todas estas actividades van a producir determinado porcentaje económico que se va a destinar en 2 partes. La primera hacia España, que es la parte más pesada o la parte con mayor carga económica, y la segunda que se va a quedar dentro de la propia colonia, en este caso dentro de la Nueva España, y se va a distribuir dentro de las ciudades y los cabildos que existían en ese momento en la Nueva España. Recuerdan que estuvimos hablando sobre el mestizaje social, sobre el mestizaje cultural. Aquí también vamos a tener una especie de mestizaje, vamos a llamarlo mestizaje económico. Este mestizaje económico se va a ver reflejado en la forma en la que se llevan a cabo todas las dinámicas económicas. ¿Por qué? Porque estas van a sufrir determinadas transformaciones. Algunas de ellas, como las que ya ven ustedes en la lista de acá, ya habían sido implementadas por los grupos indígenas antes de la llegada de españoles, pero eran implementadas de otra forma o consistían en la producción, extracción, transformación de los materiales de otra manera, y cuando llegan los españoles van a tener ciertas innovaciones tecnológicas, porque siguen siendo innovaciones rudimentarias si las comparamos con las que actualmente conocemos. Van a traer innovaciones, van a traer nuevos productos, se van a emplear nuevas dinámicas económicas y vamos a tener una mezcla otra vez del trabajo español con el trabajo indígena, que va a permitir precisamente una bonanza económica alta. Muy bien, chicos, ya vamos a empezar a identificar qué actividad económica o de qué actividad económica creen que les estoy hablando. Recuerden que solo vamos a ver 4 para esta sesión. En su actividad tienen todas las actividades económicas, pero solo van a poder seleccionar 4 que las van a tener que relacionar con lo que les estoy mencionando aquí en el video y que van a servirles para completar su cuadro o su esquema de 4 argumentos. Muy bien, la primera actividad es la base de la economía virreinal. No solamente de la economía virreinal, es una actividad que viene desde las culturas mesoamericanas. Sigue siendo la base económica por excelencia de casi todos los sistemas estatales actuales incluso. Esta actividad consistía más que nada en la producción de alimentos, ya sea para la población local, que viene siendo la población de la Nueva España, para la población de ganado y para la población de exportación, es decir, para la población de España. Se trata de una de las actividades que más va a generar ingresos para España, para la corona española. ¿Por qué? Porque se exportaban grandes cantidades de productos como el cacao, como el jitomate, como el aguacate, como la vainilla, también vamos a tener la grana cochinilla, las papas, el chile, el amaranto y demás productos que son originarios o eran originarios de la Nueva España, trabajados desde las épocas mesoamericanas, desde la época mesoamericana, perdón, y que va a exportarse. Entonces, todas estas exportaciones van a generarle una gran riqueza económica a España.
Como les había comentado, estas nuevas actividades económicas también van a ser producto de un mestizaje. Y este mestizaje para esta actividad en específico se va a ver reflejada en un intercambio entre las naciones, en un intercambio entre lo que era la pirámide alimenticia indígena y la pirámide alimenticia española, que bueno, hoy en día forman parte de nuestro plan alimenticio cotidiano, diario, pero que en su momento sí fue un choque económico grande. Y este choque económico trajo consigo el arroz, la cebada, por ejemplo, para la cerveza, el trigo sobre todo, la caña de azúcar, la avena, el café, a quien le gusta la ciruela, bueno, la ciruela, el durazno, el lino, es decir, se introdujeron nuevos alimentos gracias a esta actividad económica. Y la ventaja es que, no sé si recuerdan que vimos, ustedes hicieron una actividad de vegetación en Mesoamérica, vegetación en Aridoamérica y vegetación en Oasisamérica, donde veíamos que al menos en la región de Mesoamérica y parte de las otras era riquísima en cuanto a la vegetación, en cuanto a los cambios climáticos que permitían el florecimiento, por así decirlo, de los productos de esta actividad económica. ¿Cuál va a ser la desventaja más grande? Es que se va a privilegiar mucho los alimentos que ingerían los españoles, es decir, que esta actividad económica se va a inclinar más a producir alimentos de origen español que a producir alimentos de la dieta mesoamericana, de la dieta indígena. ¿Por qué? Porque acuérdense que bueno, estábamos sometidos y los españoles tardaron un poco en acoplarse a las comidas y a los condimentos y a las mezclas que existían ya en el México prehispánico. Ahora, también se van a introducir nuevos métodos de trabajo, como la yunta, como el arado, como la labranza, métodos de trabajo que no eran conocidos aquí en Mesoamérica. Y esto es en sí los datos más generales de la primera actividad económica en la Nueva España. Muy bien, chicos, vamos con la segunda actividad económica que yo creo que es más fácil de que la identifiquen por las imágenes que les coloqué, pero esta segunda actividad económica va a consistir en la introducción de nuevas especies de España a la Nueva España a través de viajes en los cuales se introducían estas especies en pequeñas cantidades. ¿Por qué no podían traer grandes cantidades de estos animales? Bueno, porque el trayecto era largo y así como los hombres, los conquistadores y los viajeros fallecían dentro del trayecto, era más fácil que los animales también murieran. Entonces se traían en pequeñas cantidades y una vez llegadas a la Nueva España comenzaba su reproducción y cuidado. Esta actividad va a tener grandes beneficios. ¿Beneficios para quién? Sobre todo para el indígena y para el negro. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos eran el sistema laboral básico en la Nueva España, es decir, el indígena y el negro van a constituir la base de la fuerza de trabajo en la Nueva España. Cuando llega esta producción o esta actividad económica a la Nueva España, estos animalitos van a ser tomados como fuerza de trabajo. Es decir, van a ser tomados para transportar, para cargar, para trasladar, para jalar, para arrear y van a suplir la mano de obra indígena y española y eso va a ayudar a nivelar la explotación que estaban viviendo en ese momento los indígenas y los negros. Es decir, los animalitos van a salvar del trabajo pesado y duro y arduo a los indígenas y los negros. También van a constituir una de las fuentes básicas de alimento primario de toda la sociedad novohispana. El puerco, por ejemplo, va a ser de consumo indígena mayoritariamente. Y algunos, iba a decir la palabra, pero no, y algunas actividades de estas, algunos grupos de esta actividad,
solo estaban destinados a los españoles. Por ejemplo, el caballar solo le pertenecía a los españoles. Vamos a tener también el grupo lanar, el porcino, el caprino, el vacuno, los asnos. Y uno de los principales problemas que va a traer consigo esta actividad económica es que se necesitaba de grandes extensiones de tierra que en su momento no van a tener a la mano los españoles, porque no se pueden hacer acreedores de tierras tan rápido como ellos quisieran. Entonces, cuando esta actividad económica empieza a crecer, ya no hay espacio, ya no hay tierras, se están acabando las tierras reglamentadas para que éstas puedan seguir creciendo, que se puedan alimentar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a haber mucha destrucción de tierras indígenas, los españoles se van a apropiar mucho de esas tierras, de las tierras comunales, va a haber mucho despojo. ¿Por qué? Porque esas eran las tierras grandes y esas eran las tierras ricas. Ahí es donde la mayoría de los españoles que van a formar haciendas y ranchos para poder tener a sus crías, van a hacer mal uso de esas tierras y se van a aprovechar de ellas. Muy bien, continuamos con la tercera actividad económica. Esta tercera actividad económica la vamos a dividir en dos. Se divide en comunal y privada. La comunal es exclusiva para los indígenas. ¿A qué me refiero? A que solo los indígenas podían trabajarla. Estas tierras debían ser trabajadas por toda la familia y obviamente los productos o los frutos que producía determinada tierra, dependiendo de lo que se cultivara, pertenecían al grupo indígena que la estaba trabajando. Algo bien importante es que esta tierra comunal no se podía comprar, a diferencia de las tierras que van a adquirir los españoles, que podían comprarse, que podían reglamentarse y regularse. Estas van a ser heredadas, es decir, las tierras que ya poseían los indígenas desde sus imperios antes de la llegada de españoles son las mismas que van a conservar. Obviamente, con la segunda actividad económica, cuando la segunda actividad económica empieza a crecer, pues existe este despojo de tierras porque los animalitos requieren más espacio. Vuelvo a repetir, estas tierras no se venden, no eran regaladas, no eran otorgadas por los españoles, eran heredadas desde los imperios mesoamericanos que ya previamente existían. Recuerden que para este momento vamos a tener mucha muerte y mucha baja demográfica indígena por la sobreexplotación de trabajo que estaban llevando, por las malas condiciones alimenticias que se estaban dando. ¿Por qué? Porque, repito, se priorizaba el cultivo de los alimentos españoles más que el de los alimentos indígenas, y obviamente esa descompensación en su alimentación va a bajas. Repito, epidemias, la mala alimentación, las muertes, la sobreexplotación laboral va a hacer que muchos indígenas perezcan. Y cuando en una tierra comunal los indígenas fallecían o ya quedaban muy pocos, pues los españoles se apropiaban de sus tierras. A estas tierras, a las comunales, se les va a aplicar un impuesto. Ese impuesto lo daba el rey y tenía que ser en especie y en trabajo, es decir, que para que los indígenas pudieran seguir conservando su tierra comunal, tenían que darle determinado porcentaje del fruto a la corona. Y la segunda forma que vamos a tener de esta actividad económica es la privada. Esa va a ser exclusiva de los españoles. Esta se va a otorgar sobre todo a los soldados. Era otorgada por el rey a los soldados por prestar sus servicios durante la conquista y se les daba a los españoles privilegiados también. Era regulada, esta sí se podía vender, esta sí se podía comprar. Y bueno, con ella van a llegar los famosos latifundios. ¿Qué es un latifundio? Un latifundio son grandes extensiones de tierra ricas en cuanto a vegetación. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas se encontraba a lo mejor junto a un río, frente a un bosque, con gran variedad de vegetación, con un clima variado, etcétera. Es decir, las condiciones de las tierras de los latifundios eran riquísimas. Y bueno, con estos latifundios va a llegar una nueva forma de trabajo para los indígenas y los negros, que va a ser la hacienda y los ranchos.
Entonces, los españoles, al tener estos grandes latifundios, es decir, al tener estas grandes extensiones de tierra, van a fundar haciendas y ranchos en las cuales van a requerir de mano de obra, y esa mano de obra va a ser indígena y negra. Y tenemos la última actividad económica de la que vamos a hablar hoy. Esta actividad también va a ser muy importante, va a ser la segunda actividad más importante, la que más ingresos le va a dejar a la Nueva España. Produjo grandes riquezas y va a ser la principal fuente de ingreso para la monarquía, obviamente por las cuestiones que producían y las cuestiones que sacaban, que se exportaban. Gracias a esta actividad económica se van a fundar las principales ciudades importantes y que se fundaban precisamente junto a estos centros de trabajo para poder explotar toda la riqueza que había en ellas. El auge de esta actividad económica se da cuando se descubren yacimientos en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán, en Estado de México, en Durango, en Guanajuato, Chihuahua, Pachuca. Estas ciudades se fundan gracias a la explotación de esta actividad económica. ¿Cuál fue el principal obstáculo que trajo consigo esta actividad? Bueno, cuando hay una baja en la población indígena y negra, pues por más que se descubrieran nuevos centros de trabajo de esta actividad económica, no había mano de obra que la trabajara. Aparte, no había técnicas de trabajo, muchos de estos centros llegaban a inundarse por los constantes cambios climáticos, había falta de caminos que condujeran de la ciudad a los centros de trabajo de esta actividad económica, había mucha inseguridad, accidentes, esta actividad económica va a provocar enfermedades nuevas, y bueno, también va a traer consigo grandes explotaciones de fuerza de trabajo, sobre todo negra. Aquí los indígenas no entraban mucho, pero los negros sí, sobre todo los niños. Todo aquel que trabajara en una mina debía pagar un impuesto. Ese impuesto se llama quinto real. ¿Qué quiere decir quinto real? Que tenían que darle a la corona la quinta parte de lo que extrajeran en el día. Así que con ello terminamos estas 4 actividades económicas. Espero que las hayan colocado en su cuadro y que le hayan atinado para ver cuáles eran.